¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Desde el 1 de junio del año 1999 se empezó a publicar el manga de Baki en Japón. Y casi 22 años después de su estreno en tierras niponas con diferentes adaptaciones al anime, la serie aún resguarda algunos misterios que han intrigado a los lectores y espectadores por todo el mundo. Por eso mismo me he dado a la tarea, con apoyo de algunos perros de guerra, el hacer, por fin, el iceberg de Baki. Un iceberg, para el que no lo sepa, es un formato para nivelar la importancia de algunos datos, empezando ya sea por la superficie o el cielo, que es lo que podemos ver a simple vista, e ir bajando a cosas que pocos logran ver, hasta datos que casi nadie sabe. Este iceberg contará con 5 niveles. Iremos desde algunos aspectos que se escapan de algunos lectores y espectadores normales, hasta los datos que, para los más instruidos en el tema, desconocemos las razones de esto o no se le ha encontrado una lógica. Dentro de los niveles, les asignaremos un nivel de importancia, siendo los que están en blanco y negro los de menor importancia, los de contornos de colores algo un poco más importantes, y los rellenados de color los que considero yo los más importantes. En este video no tendrás que preocuparte por el spoiler, ya que te haré una pequeña señalización y te pondré justo aquí el minuto al que deberás adelantarte para evitar cualquier tipo de spoiler. Antes de iniciar, queda decir que este iceberg generará más dudas que respuestas, ya que son misterios o datos curiosos que hasta el día de hoy no han tenido respuesta, y el único que las puede dar en este caso sería el mangaka o la serie en sí misma. Las respuestas que demos nosotros no serán más que una simple especulación. Y con esto dicho, damos inicio al iceberg de Baki. Empecemos desde el cielo. Referencias reales en la serie de Baki. Al ser un manga dedicado a artes marciales, nos permite notar algunas referencias, y algunas de ellas muy a simple vista, como Muhammad Ali y el Che Guevara, pero también algunas un poco más trabajadas, como Oliva Biscuit, quien está inspirado en Sergio Oliva, el famoso físico-culturista que logró vencer a Arnold Schwarzenegger y logró mantenerse como Mr. Olympia durante 3 años seguidos, al igual que Doppo Orochi. Es una clara representación de Masutatsu Oyama, quien, al igual que Doppo, fue un maestro de karate, fundador de su propia escuela, impartiendo el estilo Kyokushinkai, y conocido por tener combates con toros a mano desnuda. El tremendísimo Goki Chibukawa en Gozo Shioda, fundador del estilo Yoshinkan de Aikido. Casualidad de que nuestro Goki sea un maestro en esta arte, la verdad es que no lo creo, así como un sinfín de referencias de personajes y estilos. Pero por este video los dejaremos aquí para poder seguir tocando más puntos del iceberg. Delicioso Power Up. En la saga de los reos todos estuvimos confundidos y muy alegres por Baki cuando, después de hacer el sin respeto con su novia, nuestro joven había recibido un poder con el que logró humillar a los villanos de turno. Esta curiosidad se encuentra en la parte de arriba, porque leyendo el manga podemos ver que Netflix omitió cosas de severa importancia. El verdadero poder de Baki proviene de la amenaza de Yujiro a Kozue, y en caso de tenerlo, un posible hijo de Baki y Kozue. Al ver que Kozue está en peligro por simplemente el hecho de estar con Baki, este toma más en serio sus combates para que ésta no salga lastimada. Recordemos que anteriormente ya había sido secuestrada por el poderoso Sikorsky. Realmente no existe ningún power-up. Simplemente tenemos ahora un Baki mucho más serio en sus combates. La estatura de Yujiro. Según sus registros, la altura de Yujiro Hanma es de 6.5 pies aproximadamente, que vendrían siendo 198 centímetros también aproximadamente. Sin embargo, en diferentes ocasiones podemos verlo un poco más pequeño de lo que es. En ocasiones llegamos a verlo del mismo tamaño que el 8 centímetros más bajo que él, Kaoru Hanayama, y el 18 centímetros más bajo que él, el general Jerry Stridham. ¿Será un error de dibujo o será que dentro de las tantas habilidades que porta Yujiro Hanma, el hacerse más pequeño se encontrará dentro de ellas para estar al mismo nivel que sus contrincantes? El cambio de color en el cabello de Baki. Baki ha tenido, aparte de varios estilos, un cambio de cabello considerable, a pesar de que esto es un poco más posible de lo que creemos. En sus inicios con un cabello bastante anaranjado, hasta actualmente animado con un cabello castaño. Este cambio ocurre desde la muerte de su madre, lo que nos lleva a creer que este cambio es un tipo de negación por su padre, quien cuenta con un cabello rojizo. Este cambio es mucho más notable cuando regresa después de 2 años de ausencia con el tono que tiene actualmente.
pero esto hasta ahora no tiene una razón que lo justifique al 100%. También podría ser el estilo cambiante que ha tenido Itagaki durante casi estos 22 años de carrera dibujando a Baki. Entramos al nivel 2, recordando una de las técnicas más dolorosas y sangrientas de la serie, vista solo una vez, el túnel oscuro. Esta técnica es de Gaia. En la ocasión que lo usó se escondió dentro de un sillón, donde se sentaría su objetivo para después entrar por su ano y salir por la boca del pobre diablo que se hacía pasar por el verdadero Gaia, dándole una muerte lenta y dolorosa al frente de periodistas y saliendo como si nada por la puerta. Incluso esa acción hizo que se orinara una reportera que se encontraba presente. Existe una teoría no muy conocida, la cual nos cuenta que el verdadero representante de China no es Red Tsukayo, sino el mismísimo Katsumi Orochi. Recordemos que San Orochi fue quien lo encontró y adoptó mientras este viajaba en China, lo que nos viene diciendo que Katsumi Orochi es realmente chino y no japonés. Esto y con algunos sucesos de las sagas actuales nos dejan ver que ahora él será el nuevo representante de China en su máximo esplendor. Los reos. Es una verdadera curiosidad cuál será el destino final de estos hombres, ya que en Tokyo Revenge nos dan indicios de que continúan vivos y entrenando. Esto ha abierto hasta el día de hoy una puerta para su regreso y su venganza de las personas que los hicieron probar la derrota. Pero esto hasta el día de hoy no es más que un mito, ya que en sagas actuales estos hombres, por mucho que entrenen, apenas podrían tener cabida con monstruos tan colosales como lo son ahora nuestros protagonistas. La línea del tiempo de Baki algunas veces llega a ser muy difícil de entenderla en algunos momentos, entre ellas los spin-off, como el de Baki Scarface, que no sabemos bien en qué momento se encuentra, pero llega un punto en donde podemos decir que hay un antes y un después entre la pelea de Spec y Hanayama. Y así como el inicio de Baki, este inicia con un Baki de 17 años que está participando en un torneo del Shinshinkai, para después pasar a su pasado cuando tenía 13 años y nuevamente regresar a cuando este cuenta con 17 años. Pero este vuelve con un aspecto muy diferente y se dice que vuelve para entrar al torneo máximo. Esto no deja cabida en un lugar específico para los sucesos vistos al inicio del manga, en donde quedaría ese torneo donde Baki humilló al Shinshinkai. Esto, a diferencia, en el anime es omitido, a excepción de su OVA, pero esa no es totalmente canónica. Su adaptación del anime primero nos cuenta la historia de Baki de 13 años y después continuamos linealmente. Tal vez se dieron cuenta que cometieron un error o que no cuadraba con el rumbo que tomaría la serie. Hanayama lo tiene más grande que Yujiro. Así es, hermanos, estamos hablando de nada más y nada menos que la virilidad de estos dos hombres. A pesar de que esto solo es una teoría, y una teoría bastante loca, alguien en algún momento se dedicó a tomar la proporción de cada píxel de la imagen de la bestia de Yujiro y llegar a la conclusión de que le mide aproximadamente 19 centímetros. Y en otra imagen con la misma índole y algunos datos que nos suelta Hanayama, podríamos llegar a la conclusión de que a esta deidad le mide aproximadamente 22 centímetros, mientras se encuentra bien parábola. Esto le daría el miembro más grande conocido en la historia de Baki. Sé que en cierta parte del manga, al igual que en esta, nos muestran los miembros de diferentes personajes, pero al solo tener medido estas dos imágenes, solo contaremos a estos dos hombresotes, y la verdad, no me voy a poner a cuestionar por qué no existen las de los demás. Pasamos al nivel 3 y nos empezamos a poner un poco más serios, pero solamente un poco. La serie de Beastars, para el que no lo sepa, está hecha por la mangaka Paru Itagaki, la hija de Keisuke Itagaki, el creador de Baki. Esto, a pesar de no ser muy nuevo, aún no es sabido por toda la comunidad de Baki, e incluso para los que lo hayan visto, se cree que Itagaki ayudó en la segunda temporada de la serie de su hija, pero esto es solamente una especulación. También me gustaría decirte que cuando se presenta esta mangaka normalmente lo hace con una cabeza de gallina puesta. Esta estará igual de dañada que su padre, muy probablemente, quien estaba detrás de la puerta. Esto, hasta ahora, es un misterio totalmente, ya que en un momento el ogro recibió un ataque mientras se encontraba tranquilo en su habitación. La puerta de la misma empezó a recibir golpes que empezaron a doblarla. Yujiro notó la fuerza tan grande que este individuo portaba, y cuando salió,
no logró encontrar a nadie. Esto hasta el día de hoy no se sabe quién era el individuo que se encontraba detrás de la puerta y tuvo el valor de atacar y enfrentar a Yujiro Hanma cuando este se encontraba relajado. Pero lo que sí estamos seguros sin ninguna duda es que debió haber sido alguien con un gran poder y una seguridad enorme para retarlo. Incluso yéndonos muy locos de pensamiento, hay quienes creen que era el mismísimo Sukune, pero no se ha confirmado aún nada al respecto. El siguiente dato tendrá un cierto grado de spoiler, pero será únicamente si es que no conoces a alguno de estos dos hombres. De conocerlos, entonces no deberás de preocuparte por nada, pero si quieres mantenerte intacto, por favor adelántate hasta este minuto del video. Pickle y Musashi son ancestros Hanma. Esto es algo que los fans de ambos personajes llegan a coincidir, aunque no siempre en ambos al mismo tiempo. Se piensa que Pickle es un ancestro Hanma porque su especie era una de las más fuertes en el periodo Cretácico y siendo en parte considerado el eslabón perdido de la humanidad. La evolución de la especie de Pickle pudo ser una de las iniciales de los humanos que vemos en la actualidad en la serie, pero si consideramos que él es el único espécimen de su especie, esto podría tener algunos huecos argumentales. El siguiente es un hombre con una habilidad incalculable, considerado por muchos como un demonio. Esto mismo, y considerando que los Hanma más fuertes y puros plasman la cara de un demonio tanto en su cerebro como en su espalda, y que Musashi sea uno de los hombres más fuertes conocidos, nos llevan a creer que este espadachín es portador de la sangre Hanma. Pero hasta el día de hoy no se han dado indicios sobre que alguno de estos dos personajes muy fuertes sean o no un eslabón perdido del linaje Hanma. Pasamos a los fetiches del creador. En la serie, Oliva Biscuit y Baki, claro que sí. ¿Será que Itagaki le gusta orinar a sus oponentes? ¿O será algún trauma de su niñez? Eso creo que nunca lo sabremos. Hermano, esto sí es un spoiler fuerte, así que por favor adelanta el video a esta parte para no spoilearte con la saga actual, la saga de los humos. Existe una teoría muy loca, la cual nos dice que ahora Katsume Orochi se ha vuelto un usuario de stand. Así es, no escuchaste mal, un usuario de stand. Con la inserción del brazo de Retsu a Katsumi, parece que ahora su stand, Retsu Platinum, ha empezado a guiarlo un poco y a ayudarlo en combate. Aparte de que Katsume Orochi se siente demasiado cómodo con el brazo de Retsu Kaio. Esto hace creer que en efecto, Katsumi se ha vuelto el primer usuario de stand de la serie. Pero lo que realmente nos llevaría a pensar es que si realmente es o no el alma de Retsu Kaio, o serán los 4000 años de cultura china los cuales se han empezado a insertar en Katsume Orochi. Esa es una duda, la cual no hemos tenido una respuesta aún. El poder del ego. Hasta el día de hoy, el donde proviene la tan abrumadora y titánica fuerza de Yujiro es un misterio, pero parte de ella proviene del poder de su ego. Yujiro escaló hasta la cima del poder, creyendo y sabiendo que ese era un lugar en donde él pertenecía. Parte de la fuerza de Yujiro viene de su seguridad ante cualquier adversidad que se presente ante él. Esto es un dato que se nos da en la serie, tanto en el anime como en el manga, y aún más se reafirma en la saga de Baki Son of Ogro, tanto en el padre como en el hijo, y aún más en la saga de Baki Son of Ogre. Esto se afirma aún más, como en la pelea de padre contra hijo. El Doppo Orochi del manga es más fuerte que el del anime. En la pelea que tiene Yujiro Hanma y Doppo Orochi, logramos notar al leer el manga y al ver el anime, estas cuentan con diferencias y muy grandes, lo que logra aumentar o disminuir el poder de Doppo. En el manga tenemos como Doppo llega a empezar a sacarle levemente ventaja a Yujiro. Este último, al ver que Baki lo observa de cerca, decide activar su espalda para evitar ser humillado delante de los ojos de su hijo. Mientras que en el anime Yujiro logra ver a lo lejos a Baki y decide activar más rápido la espalda de demonio. Al ver como Doppo logra tener entre las cuerdas al ogro, nos da a entender que este es más fuerte de lo que pensábamos. Y teniendo en cuenta que ha sido el que más se ha lucido contra el ogro después de Kakukayo, esto significa que sí podríamos poner, de quererlo, al dios de la guerra entre el top de los peleadores más fuertes de Baki. Y contra todo pronóstico, sin duda alguna, Doppo Orochi del manga ha demostrado muchas más hazañas que el del anime. Ahora pasamos a nivel 4. Ahora ya se empieza a crear una línea significativa entre los que realmente conocen el vasto mundo de la serie de Baki, y empezamos a ver puestos un poco más profundos de la serie, pero no tanto.
Hanayama entrena en secreto. Es increíble cómo San Hanayama ha logrado estar en el top de los personajes más fuertes desde hace ya mucho tiempo, aun sabiendo que este no entrena para nada, ya que él piensa que la fuerza debe ser natural. Este hombre ha rechazado entrenar su tan increíble potencial, y aun con esto, aún no hemos visto que este hombre se quede estancado. Su aumento de poder conforme avanza la serie nos lleva a muchos a pensar de que probablemente Hanayama entrena en secreto. Esto tendría lógica para conocer el por qué sin entrenar este hombre se sigue volviendo fuerte o sigue manteniéndose en un nivel de pelea bastante bueno. Aunque esto solo es una pequeña especulación, en cierto momento se ha hecho broma de esto en el manga. La verdadera duda nace en ¿cuál sería el verdadero potencial si Hanayama decidiera entrenar en serio? ¿Tendría el potencial para igualar a Jack o incluso superar a Baki? Eso será una duda que muy probablemente nunca podremos resolver. Garouden y Baki comparten universo. La serie de Garouden y Baki comparten un estilo similar, lo que ha hecho pensar que ambas series se desarrollan en el mismo universo. Sin olvidar que Itagaki estuvo también trabajando en Garouden durante un rato. Pero lo que nos trae aquí es la novela entre Baku, el creador de Garouden, e Itagaki, el de Baki. Ambos en esta novela ligera, la cual solo toma imágenes como apoyo y está dedicada en su mayor parte por texto, llamada Parque de Atracciones, Cuentos de los Fuertes de Baki. Esto fue lo que en un inicio empezó las especulaciones, y ahora se rumorea que su nuevo proyecto, bueno, realmente no tan nuevo, Baki Gaiden Yoenchi, igual trabajado por Itagaki Baku, será animado. Se dice que en este último es donde se hará la unión de los universos. Tampoco no creo que podamos ver un Baki versus Tanba. Más bien considero que sería una unión de universos, pero no de peleadores importantes. En pocas palabras sería algo leve. Esto continúa hasta el día de hoy como una especulación, ya que ambos mangas son muy difíciles de encontrar en inglés y mucho menos en español. Y al no saber Taka Taka, nos quedará solo esperar a que animen una de estas partes para confirmarlo a un 100%. Jack Hanma vs Katsumi Orochi es canon. Para los que no sepan, existe un manga especial de Baki por Usogi, una serie que al igual que Baki se trata de peleas. En este especial podemos ver a Hanayama apostando con Yujiro Hanma en un combate entre Katsumi Orochi y Jack Hanma. Nuestro queridísimo Hanayama apuesta nada más y nada menos que a Katsumi, y claro que sí, Yujiro apuesta en su hijo bastardo. La pelea finaliza en el primer capítulo, pero la verdad no sabré decirles cuántos existen realmente, ya que es muy difícil conseguirlos hasta cierto punto. La gente especula que este combate es totalmente canon, pero es imposible de comprobar, ya que estos dos personajes nunca se han dirigido la palabra en la serie. Pero creo que lo podríamos tomar igual que los Gaiden de Baki hasta ahora. Son sucesos que nos ayudan a conocer a los personajes, pero no afectan mucho en la historia actualmente. Pero si me preguntan a mí, yo daría el resultado muy inválido, la verdad, ya que no le hace mucha justicia. No te daré el resultado para que no te spoilees innecesariamente, pero puedes darle una buena buscada en Google. Jack Hanma se ha vuelto el conejillo de indias del Dr. Kureha. Esto no es tocado mucho en la serie, pero sabemos que el Dr. Kureha y Jack Hanma se han vuelto muy amigos después del torneo máximo. A pesar de que el doctor le advirtió del uso de sus esteroides, no le tuvo que decir dos veces sobre la operación de extremidades que llevó a cabo 2 veces sobre Jack. Esto, y sabiendo lo loco que es el doctor, nos lleva a imaginar que el Dr. Kureha podría empezar a usar a Jack como un experimento, tal y como lo hizo con T-Rex en su momento. Por mucho que el Doctor Mamado salve la vida de los más fuertes, no olvidemos que este no desaprovecha la oportunidad para poder investigar aún más profundo el cuerpo humano. Y Jack sería el mejor conejillo de indias que este doctor podría tener. Si esto llega a ser real, esperemos que los resultados sean mucho más favorables para Jack de los que ha tenido últimamente. Baki por Kengan. Esta tan esperada colaboración ya ha ocurrido, pero no era lo que esperábamos. Realmente la colaboración era el mismo dibujo que todos divulgaron, esperando y promocionando un anime que nunca ha ocurrido. Lamentablemente lo más cercano que tenemos de esto es el arte crossover de Baki Kengan hecho por Itagaki y el dibujo de Baki hecho al estilo de Kengan, que le hicieron celebrando los 20 años de Baki a Itagaki. Y si no me equivoco, este dibujo está hecho por el mismo artista que hace los dibujos de Kengan. Así es, amigos, fuimos timados, o más bien, nos ilusionamos de más. Pasamos al penúltimo nivel, hermanos, y ahora sí,
se viene lo bueno. Linaje Hanma. Los Hanma han sido sin duda alguna la interrogante más grande dentro de la serie de Baki, tanto que Itagaki ha decidido desviar la atención total de esto. Hombres con un potencial incalculable en las artes marciales, logrando marcar dentro de su cerebro y su espalda la figura de un demonio. No se conoce el inicio de este linaje, pero el más viejo conocido es el padre de Yujiro Hanma, Yuichiro Hanma, quien es aún un enigma total para nosotros. Pero registros apuntan de que este linaje viene desde hace miles de años. Sin duda alguna, algo que se debe de resolver en esta serie, y de llevarse bien podría darnos uno de los mejores arcos, mucho más que Baki Son of Ogre. ¿Será este un linaje maldito o será uno bendecido? ¿Estarán destinados a probar el poder y pureza de su sangre? ¿O será más esto un capricho de una generación anterior que ha sido transmitida por mucho tiempo? Estas son cosas que aún no se logran resolver del linaje Hanma. Los traumas de Baki. Los traumas de Baki comienzan desde temprana edad, en donde un niño tiene que ser expuesto a un peligro tan grave que incluso pueden acabar con su vida. Teniendo en cuenta que Baki tuvo a los peores padres posibles, el primer trauma viene de la muerte de su madre. En el manga es narrado cómo después de saber que su madre lo defendió y estuvo con él hasta su muerte, este entra en shock, cargando el cadáver de su madre por la ciudad, pensando que aún seguía con vida y tratando de crear un buen recuerdo de su progenitora. También tenemos la muerte del simio Yasha a manos de su padre, para después devolverle su cabeza y estallársela en su cara con una patada. También tenemos el cómo amenazó a su novia y a su futuro hijo si es que este no se volvía fuerte. Esta y otras muchas cosas más que parecieran normales en la serie de Baki lo han llevado a convertirse en un joven inhumano. Todo esto recae en un Baki que ha tenido que perder parte de su humanidad, por no decirla toda, y negar cualquier tipo de vida normal que ha soñado en tener, aceptando esto y marcando una clara evolución a un hombre que le es indiferente muchas cosas, y sabe que si ama algo, probablemente esto termine muriendo a manos de su padre. Ojo que algunos saldrán que Kosuke no ha muerto, y Kosuke, como ya ha dicho el ogro, tiene una misión y la ha hecho bastante bien hasta ahora. Entonces, por eso no la ha atacado o asesinado, como si lo ha hecho con otras personas cercanas a Baki. El poder de la imaginación es otro enigma total que no se ha indagado mucho en la serie. Pero, ¿qué les parece si la analizamos un poco? Pongamos a Musashi como ejemplo. Este guerrero porta dos espadas imaginarias con las cuales logra transmitir el dolor de ser cortado a cualquiera que alcance. Hemos visto que este dolor es real y a pesar de no dejar marcas, sí deja a los peleadores retorciéndose en el suelo. Lo que sí sabemos es que esta técnica puede causar desastres en un cuerpo real. Hemos visto también cómo Baki ha sido lanzado por uno de sus enemigos imaginarios y ha logrado romper paredes. Esto nos apunta a que este poder solo afecta a peleadores con esta misma capacidad, aunque sea mínima. Incluso se ha llegado a pensar que el pensamiento de estos peleadores es tan fuerte que llega a distorsionar la realidad y llega a volverse levemente real. En mi opinión, sería algo como una mente entrenada que comprende el peligro en el que se está poniendo, o en el que podría estar. Eso y la mímica tan acertada que se logra hacer, hacen creer al cerebro que realmente fue cortado o golpeado por algo reaccionando a esto. Sin duda alguna, esta es una de las mejores técnicas de Baki y una que aún no logramos comprender por completo. La muerte de Yuichiro Hanma o su no muerte es algo que nos intriga. El saber cómo puede morir un hombre tan poderoso como él es algo que nos llama mucho la atención. Un ser inmune a bombas, armas, ejércitos, un demonio cuyo único enemigo puede ser el tiempo, o uno al que el aburrimiento lo llevó a cometer la autosuicidación. ¿O será que Yuichiro logró llegar a un nivel diferente y es por eso que pudimos verlo en la pelea de padre contra hijo? Esto o será la melancolía de un hijo recordando a su padre, obligándolo a plasmarlo en una situación similar. Sea cual sea, esperemos que al igual que el linaje Hanma, esta parte del iceberg logre ser resuelta en un futuro. Los grabados Hanma son los grabados encontrados en Egipto, los cuales nos narran dos sujetos con caras de demonios enfrentándose. ¿Será esta la predicción del linaje Hanma, el padre y el hijo probando su naturaleza y la pureza de su sangre? ¿O será esta la predicción de la colosal pelea entre Baki y Yujiro exactamente? Sea cual sea, o se predijo esta pelea hace mucho tiempo,
pues una pelea destinada a ocurrir hasta el final del linaje Hanma. Ese grabado nos ha abierto la puerta a muchas especulaciones sobre esta línea sanguínea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será una predicción de la pelea entre Baki y Yujiro? ¿O será un suceso que está destinado a ocurrir? El hijo de Baki. Desde que Yujiro Hanma le dio su bendición como buen padre a su hijo para hacer el delicioso, este mismo aprovecha la oportunidad para amenazarlo a él y a su novia y a su futuro hijo si es que ambos llegaran a tener uno. De no cumplir con sus expectativas, este lo asesinaría. Baki hasta ahora ha logrado llegar a una meta inicial. Kosuke, por otro lado, ha hecho un buen trabajo, pero en el caso de que Baki no logre derrotar a su padre o darle una pelea al estilo Hanma, porque hay que aceptarlo, tuvieron una buena pelea. Baki se esforzó mucho, pero sabemos que Yujiro no ha sacado su 100% de poder. Y de no cumplir con las expectativas, todo recaerá en el hijo de Baki. Eso pensando que sale con un buen potencial Hanma, ya que recuerden que no todos salen con uno bueno. También se llega a especular que Baki será el primer Hanma con una hija conocida. ¿Será que Baki podrá derrotar a su padre y dejarle el camino a su hijo para que tenga una buena vida? ¿O será que el hijo o hija de Baki tendrá que cargar con el peso del fallo de su padre? Clon de Yujiro Hanma. Este dato, hermanos, contiene spoiler de Baki Gaiden Scarface, así que si lo estás leyendo recomiendo discreción. Dentro del manga dedicado a Hanayama empezamos a conocer más una subtrama en el mundo de Baki. Unos científicos, gracias a la ciencia y un pedazo de cabello de Yujiro, han empezado a crear un clon de la bestia más fuerte del mundo, incluso tomando muestras de la sangre de Hanayama para encontrar la razón de su fuerza y resistencia sobrehumana. Lamentablemente es casi imposible conseguir esta historia, ya que fue detenida y no todos sus capítulos se encuentran en español o en inglés. Una razón más para creer que al mundo de Baki aún le queda mucho por darnos, con algunas tramas bastante interesantes. De mi parte me gustaría ver alguna trama de los clones desarrollada en un futuro, y ver lo que el clon de Yujiro, o muy probablemente el de Hanayama, podrían llegar a ser, y cómo Hanayama podría resolver esto. Bastardos Hanma. Sabemos que Yujiro buscó durante mucho tiempo a la hembra que le diera el juguete que tanto deseaba, hasta que encontró a Emi Akesawa, empezando a esparcir su semilla por todo el mundo, como lo había comentado él. Entre ellos Jack Hanma, uno de los únicos bastardos reconocidos y probablemente el más fuerte de ellos. No sabemos cuántos de estos niños o niñas ha logrado engendrar Yujiro, o si algún otro aparte de Jack estará buscando una venganza. Algunos apuntan que incluso T-Rex es uno de estos bastardos por su enorme tamaño y fuerza sin entrenamiento alguno. Sea cual sea el caso, aún no hemos visto todo el potencial de lo que Yujiro hizo esparciendo su semilla por todo el mundo. Y para los que se pregunten, Baki no es un bastardo, ya que Yujiro lo reconoció desde su primer día de nacido y le enseñó bastantes cosas. El nacionalismo de Itagaki. Esto no es nada nuevo para la comunidad fuera de Japón, pero eso no le quita lo grave que es. Itagaki ha dejado notar su nacionalismo mostrando y alzando siempre a los personajes japoneses como los más fuertes o los mejor parados. Aunque la verdad, si nos ponemos a analizar, esto puede llegar a ser conveniente para la editorial, la cual solo distribuye el manga en Japón. Eso no quita que la variedad de nacionalidades ya no es tan destacable como lo era en un comienzo. Y sin problema podríamos decir que los únicos personajes destacables que no han sido humillados son los japoneses. ¿Será esto acaso una de las más grandes coincidencias? ¿O será que en efecto Itagaki ha dejado claro su nacionalismo? Me reservo mis comentarios, ya que la verdad la serie tiene mucho potencial, pero tampoco es imposible negar lo anterior dicho. El rumbo de la serie. Este dato probablemente es uno de los menos conocidos, ya que empieza en los inicios del manga de Baki, más específicamente en el final del torneo del Shinshinkai. En la parte final podemos ver cómo nuestro joven Baki recuerda cómo si hubiera perdido, ese sujeto se hubiera enfadado con él. Por ese sujeto se refiere nada más y nada menos que a su padre, Yujiro Hanma. Y si de por sí no se te hace raro, en ese momento Baki ya tenía 17 años. Existe algo muy extraño en el manga, porque primero tenemos la parte de Baki donde tenía 17 años, para después pasar a su versión de 13 años y volver
nuevamente a la versión de 17 años. Dado que fueron los inicios de la serie e Itagaki hace muy pocas referencias al pasado, podemos llegar a la conclusión de que la serie tomaría otro rumbo totalmente. Recordemos que a esa edad, Yujiro ya había matado a Emi. Tal vez en una versión más inicial, Baki realmente tendría un buen padre, o mínimo no el que tiene ahora. Sea cual sea la razón, el por qué Baki recuerda a su padre con esa sonrisa, será un enigma total que muy probablemente nunca se pueda resolver. La red. Hasta el día de hoy, uno de los misterios más grandes y poderosos. Grandes genios han muerto tratando de encontrar la razón de por qué demonios esa red logró atrapar a Yujiro Hanma, un hombre con una velocidad que podía parecer que se teletransporta, un puño tan fuerte que logra atravesar el concreto, una sangre inmune a enfermedades, pero una simple red y dardos tranquilizantes lograron derribarlo fácilmente. Balas se le han tirado a Yujiro, incluso bombas. Ni los puños de Doppo ni la experiencia de Kaku lograron hacer tal hazaña. Sujetos con movimientos extremadamente rápidos. ¿Será acaso que aún con todo esto Yujiro no es totalmente inmune a las drogas que entran en su cuerpo? ¿O es que realmente se hizo el dormido para poder retirarse porque se le olvidó que dejó los frijoles encendidos? O tal vez Yujiro, como dicen algunos, podría ser un padrino mágico. Eso sin duda alguna sería una explicación que nos quitaría muchas dudas con respecto a Yujiro Hanma, un misterio que hasta el día de hoy continúa en los archivos más oscuros de la serie, la muerte de Emi. Sabemos bien que Emi tenía la misión de volver a Baki más fuerte para que Yujiro pudiera consumirlo, aunque la misión fue hecha a medias, ya que tomaría la muerte de Emi como una excusa, haciendo que Baki lo odie y busque matarlo o tomar venganza. En cualquiera de los casos, este continúa siendo una incógnita y lo que inicialmente empieza la pelea de padre e hijo, en donde el tema no se vuelve a tocar y prácticamente es olvidado nuevamente, con las palabras del ogro diciendo: lo que haga en mi vida no es tu maldito problema. Sin problema, apoyo lo dicho al inicio, una excusa para sellar un combate y buscar que Baki mejore y reclame venganza. Dejándola viva, muy probablemente Baki hubiera recibido amor que tal vez no era momento de recibir, o no de esa persona, ya que tampoco fue una excelente madre que digamos. En este iceberg, sin resolver por completo, logramos, a pesar de obtener muy pocas respuestas y generar aún más dudas, ver que de quererlo, la serie de Baki podría tomar muchas tramas que alzarían a la serie y le darían mucha más profundidad de la actual, aparte de darle una mejor trama de las que ha empezado a tomar últimamente. Solo faltaría que Itagaki vea hacia atrás todos los grandes enigmas que ha dejado y empiece a armar este rompecabezas enorme, el cual tiene un infinito potencial. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, comenta, comparte, conspira, eso ayudaría mucho al canal. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Bye.